Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera conferencia virtual en directo de la Universidad Popular Carmen de Michelena. La conferencia de hoy, como sabéis, lleva por título Paradojas y leyendas de la radioactividad. Estará a cargo de Vicente Ausín, presidente de la Universidad Popular. Eloy, cuando tú quieras. Sí. Buenas tardes a todos otra vez y os damos las gracias por acompañarnos desde vuestra casa para escuchar la conferencia de esta tarde. Como ha dicho Antonio, la conferencia tiene por el título de Paradojas y leyendas en torno a la radioactividad. El hombre, desde el principio de su existencia, es un ser que duda continuamente, y por eso ese es un motivo por el que avanza la civilización. No hay nada más peligroso que una persona que no duda. Y desde hace algún tiempo, alguna década, nos planteamos unas dudas bastante serias y que nos preocupan muchísimo en relación con el tema de hoy. ¿Cuál es la energía más limpia? ¿Cuál es la energía más barata? ¿Cuál es la más sostenible? ¿Cuál es la más segura? De todas estas disquisiciones aparece la energía nuclear. Siempre, cada vez que nos planteamos esta duda, el protagonista es la energía nuclear. No creo equivocarme si afirmo que de todos los candidatos para ocupar el podio de estas dudas, la energía nuclear es la más desconocida, la que mayores controversias provoca y, sobre todo, la que más miedo nos produce. Para hablarnos de todo esto y aclararnos alguna duda, y espero también que nos deje alguna duda más para seguir vivos, para seguir sintiéndonos vivos, nos acompaña esta tarde nuestro presidente Vicente Ausín. Vicente Ausín es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesor de Física General en la Universidad de Alcalá de Henares. Ha desempeñado el puesto de investigador en la Junta de Energía Nuclear y ha ocupado también cargos directivos en otras empresas como el Laboratorio Central de Renfe y el Ministerio de Educación. Esto es muy importante, dice mucho, pero también para los socios, simpatizantes y amigos de la Universidad Popular Carmen de Michelena es muy conocido porque nos ha dado varias conferencias. Si no me equivoco, esta es la 7ª conferencia que nos va a dar. Sin nada más que decir, Vicente, querido amigo, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Eloy, por tu amable presentación. No sé, perdón, no sé si voy a responder a lo que estabas planteando en torno a las energías limpias y la energía nuclear. Realmente de eso he hablado en alguna otra ocasión, pero hoy no va a ser el centro de esta exposición, ¿eh? Aunque luego en el turno de preguntas estoy abierto a que me preguntéis sobre el tema, ¿eh? Yo quería empezar esta conferencia haciendo alusión a un comentario que oí hace unos días de alguien que decía, este bicho es radioactivo. Y se estaba refiriendo evidentemente al virus, al COVID-19. Y esta expresión de que algo es radioactivo es evidentemente muy empleada, es muy habitual en el lenguaje común, siempre que nos referimos a algo malo, tóxico, mortal, es decir, hay una connotación esencialmente negativa en torno a la radioactividad. Y ese sí es uno de los centros que yo quisiera abordar en esta conferencia. Recuerdo que una de las frases que más me impactó de Marie Curie, sobre la que ya di una conferencia hace un tiempo, es la que dice, no hay que temer, no hay que tener miedo, hay que comprender. Es decir, que la ignorancia en torno a un tema genera alrededor de él unos miedos que no están justificados. Y la radiactividad tiene, como digo, esa connotación negativa, ignorando que ha traído a nuestra sociedad elementos muy positivos. No voy a negar, porque sería una memez, que la radiactividad es peligrosa, que hay que tratarla con precaución, pero lo mismo que otros muchos elementos que manejamos a diario. Lo primero que quiero dejar bien claro es el concepto de radioactividad que confunde a mucha gente. Hay 3 tipos fundamentales de radioactividad, los conocidos como emisión alfa, beta y gamma,
como radioactividad se entiende fundamentalmente, o muchos entienden fundamentalmente la radiación gamma, que es la que nos puede afectar, o la que se nos aplica, por ejemplo, cuando nos hacen una radiografía o un TAC, pero hay otros dos tipos, esa es la radiación gamma, como digo, pero hay otros dos tipos de radiación que son la beta y la gamma, perdón, y la alfa. La beta viene a ser un chorro de electrones que sueltan algunos átomos a más o menos velocidad, con cierta energía, y la alfa es un complejo de, en realidad, se podría considerar como un núcleo de helio formado por dos protones y dos neutrones, ¿no? Con todo eso, seguramente no os he aclarado gran cosa. Y voy a tratar de trasladaros una imagen gráfica de lo que podrían ser estas tres cosas. Imaginaros una hoguera de San Juan, de esas que el 24 o el 23 por la noche, el 23 de junio por la noche, se encienden en muchos puntos de España. La hoguera tiene una llama, chisporrotea en muchos momentos, suelta un montón de chispas y tiene brasas. Pues bien, la radiación gamma sería equivalente a la llama. Yo puedo saltar la hoguera por encima, me atravieso las llamas, y a menos que lleve una ropa combustible que se encienda inmediatamente, pues probablemente no me pasará nada. También en determinados momentos la hoguera puede soltar un montón de chispas, chisporrotea, y eso sería el equivalente a la radiación beta. Y por último están las brasas. La hoguera se ha apagado, ya no hay llama, ya no hay chispas, pero están las brasas. Si yo cojo una brasa, me la puedo acercar mucho a la piel, ponerla a escasos centímetros, incluso a 1 centímetro, y notaré un calor, pero no me quema. Pero como cometa el error de poner en contacto la brasa con la piel, efectivamente me va a producir una quemadura, y una quemadura profunda e intensa. Bien, pues esa es un poco la diferencia entre estos tres tipos de radiación. Y por eso, a lo largo de la exposición, volveré a este ejemplo para que entendáis algunas cuestiones que, como digo, intuitivamente no son fáciles de explicar. La radiación gamma es una radiación electromagnética, lo mismo que lo son otras muchas radiaciones de las que estamos conviviendo todos los días. Aquí tenéis un cuadro con una sucesión en orden creciente de energías de distintos tipos de radiación electromagnética. Empezamos por las ondas de radio, que son las, digamos, las menos potentes energéticamente hablando, iríamos a las de televisión, VHF o HF, pasaríamos por la radiación infrarroja, un momentito, pasaríamos por la radiación infrarroja, el visible, la ultravioleta, hasta que llegamos a los rayos X. Entonces, a partir de los rayos X, estamos ya en unas energías que llamamos radiación ionizante. Y este es un concepto fundamental para entender la peligrosidad de la radiación. Una radiación ionizante es la que tiene capacidad para ionizar los átomos y cambiar la composición química y molecular de una materia. Y ahí la peligrosidad de estas radiaciones. Y en el gráfico siguiente que veis, en la cual muestro un esquema gráfico de estos distintos tipos de radiación electromagnética, empezando por las torres eléctricas, las antenas de radio, los teléfonos móviles, el horno de microondas, la luz solar. Aquí esta es la luz visible que vemos, y si vamos un poco más allá de la luz visible nos encontramos con el ultravioleta, que todos nos advierten que sobre todo en verano no abusemos de ella, que nos va a quemar. Y a partir de aquí empieza la radiación ionizante. Aquí es donde estamos hablando de radioactividad. Desde aquí para atrás no es radiación no ionizante. Por eso, en algún momento me habréis oído algunos
decir que lo de que el horno microondas es radiactivo es una leyenda totalmente injustificada. Fijaros que el horno microondas está con unas longitudes de onda de 10 a la 12 cuando la radiación ionizante empieza en 10 a la 18. Es decir, que la potencia energética de las microondas es 1.000.000 de veces menor que la radiación ionizante. Por tanto, eso es una historia que no tiene absolutamente ningún apoyo y que no tiene mayor valor. El otro punto en torno a las radiaciones que quería aclarar es la diferencia entre radiación y contaminación radiactiva, ¿eh? La radiación, como digo, es la debida a los rayos gamma, rayos X, rayos gamma, ¿eh? Pero la radiación no puede contaminar. O sea, a mí si me hacen una radiografía con rayos X o un TAC con rayos gamma, no me va a contaminar. Estoy recibiendo la radiación en ese momento, pero nada más. En cambio, la radiación beta y sobre todo la radiación alfa sí que produce contaminación radioactiva, ¿eh? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La contaminación radioactiva se produce cuando yo inhalo o ingiero el material radioactivo. Entonces, si yo, por ejemplo, hay un accidente nuclear y la central nuclear, como ocurrió en Chernóbil, emite grandes cantidades de yodo 131, ese yodo está incorporado a la atmósfera y lo voy a respirar. Cuando el yodo penetra en mi organismo, me está produciendo una contaminación por yodo 131, cuya peligrosidad fundamental es que el tiroides nuestro tiene una gran avidez de yodo y le da lo mismo que sea yodo radiactivo, o sea, yodo 131 o yodo neutro, ¿eh? Se lo traga igual, lo absorbe igual. Y unas partículas de yodo 131 incorporadas al tiroides le va a provocar, va a ser esa brasa que he dicho antes, que va a estar quemando el tejido del tiroides y le va a provocar ahí un daño irreparable. Esa es la contaminación. Lo mismo ocurriría si yo ingiero partículas de radio o partículas de uranio, que es un potente emisor alfa, pues cuando entre, si como un alimento contaminado con esas sustancias, se va a adherir a mi cuerpo y va a producir esos mismos efectos. Un ejemplo, otro ejemplo paralelo al del yodo 131 sería el del estroncio 90. El estroncio 90, el cuerpo humano lo confunde con el calcio y por lo tanto si nosotros ingerimos un alimento contaminado con estroncio 90, lo que va a hacer el cuerpo es asimilar ese estroncio como si fuese calcio. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que evidentemente ese calcio ese estroncio que ha quedado asimilado con el hueso, va a empezar a producir daños irreparables en el hueso. Y de ahí esas propiedades, esa peligrosidad cancerígena de la radiación, que es mucho más peligrosa cuando se trata de contaminación y no de radiación. No sé si luego, si no os ha quedado claro estos conceptos, podéis hacer las preguntas correspondientes. También anticipo que sobre esta conferencia tiene una documentación muy amplia que no me va a dar tiempo de exponerla toda. Tendréis una exposición en PowerPoint que podréis consultar en SlideShare y ahí pues podréis deteneros más detenidamente. Bien, el tercer elemento que querría aclarar en torno de esto es que hay mucha gente que cree que la radioactividad es un producto o la consecuencia de actividades humanas más o menos nefastas, como es la energía nuclear, ¿no? Pues no, la radioactividad es un fenómeno natural que está presente en nuestras vidas y en la Tierra y en todo el universo
desde que el mundo es mundo. Es decir, los isótopos radioactivos no los ha creado el hombre, los isótopos radioactivos están ahí. Y solo a partir de 1937, creo que fue, cuando la hija de Marie Curie, Irene Curie, y Joliot, su marido, descubrieron que existía la capacidad o la posibilidad de generar isótopos radiactivos artificiales. Pero hasta ese año les dieron el premio Nobel por ese descubrimiento. Hasta ese año todos los isótopos que había disponibles eran los isótopos naturales, están en la naturaleza. Bien, esta radioactividad natural depende de las distintas zonas geográficas donde vivamos y varía muchísimo de unas zonas a otras del planeta. Aquí veis una imagen muy simplificada de la distribución del fondo radioactivo natural en toda Europa. Podéis ver que aquí hay zonas de esta tonalidad amarillenta que tienen un nivel de radiación natural muy bajo, en torno a 1 milisievert año. Como veis, gran parte de Inglaterra, parte de aquí esta zona, los Países Bajos y gran parte del Levante español. Mientras que hay otras zonas que están coloreadas en negro, donde los niveles de radiación natural pueden ser 10 veces o hasta 20 veces superiores a esto. Son fundamentalmente zonas montañosas y graníticas que tienen un contenido en uranio y en torio muy elevado. Aquí tenéis esta zona de Escandinavia, parte de Europa Central, sobre todo en Chequia y Suiza y Austria, y en España toda esta zona. Y aquí en la siguiente presentación lo podéis ver con un poco más de detalle. Aquí las unidades que han empleado son diferentes, pero a lo que nos interesa, que es ver la distribución y la gran variabilidad que hay entre unas zonas y otras, pues veis, como ya os he anticipado antes, que todo el Levante es extraordinariamente bajo en radiación natural, y en cambio todo el centro de la península, Madrid, toda la cordillera central, el oeste de Castilla y León y casi toda Galicia, tienen niveles de radiación pues 20 o 30 veces superiores a los de la costa. Así que a efectos de radiación lo mejor es estar en Alicante, Valencia o estas zonas. Pero bueno, ya veremos luego que tampoco eso tiene una gran peligrosidad, porque, bueno, aquí este es un gráfico curioso para que veáis que el nivel medio de radiación que recibe cualquier persona, haciendo una media mundial, es del orden de 3,4 milisievert. Pero de esos 3,4 milisievert de media que recibimos, 2,4 son del fondo natural y 1, es decir, aproximadamente el 30%, es por los diagnósticos médicos. El resto, por ejemplo, el depósito de material radiactivo que ha quedado en toda la Tierra como consecuencia de las pruebas nucleares nos aporta 1/100 de milisievert. Y la producción de energía nuclear nos aporta 2/10 milésimas de milisievert, es decir, irrelevante frente al fondo natural. Y hay otro hecho muy curioso que quiero destacar, y es que en la Tierra hay zonas de muy alta radiación natural, pero no 10 o 20 veces, como he dicho antes, sino mucho más, mucho más. Aquí he recogido en este gráfico, este es un mapamundi muy simplificado, y aquí, como veis, pues si Dinamarca tiene un valor medio de 0,45, pues resulta que nos vamos a un lugar llamado Ramsar, en Irán, que tiene 260. Imaginaros, es que respecto de este valor de Dinamarca es un valor 500 veces superior, ¿no? Hay también otros lugares en la India, en China, y en Brasil está toda la zona alrededor de Guarapari, que tiene también un nivel muy alto. Esto es una zona muy curiosa porque son todas las playas que hay entre Río de Janeiro y Bahía, que son desde el punto de vista turístico muy apreciadas. Pues bien, lo curioso de todos estos sitios donde
por el hecho de tener unos niveles de radiación tan altos, han sido objeto de mucho estudio, es que se han hecho estudios epidemiológicos a ver si esos niveles de radiación tan altos han producido efectos notables o detectables en la población. No se ha detectado nada, ni siquiera en este lugar de Ramsar, donde hay un balneario famoso del que luego hablaremos, ni siquiera ahí se ha detectado una incidencia de cáncer muy superior a la del resto. Como veis, por tanto, esto de la radiactividad es muy difícil manejarlo con cifras exactas, es decir, no se sabe si en estas zonas el hecho de que esos niveles de radiación estén desde siempre, es decir, no han aparecido como consecuencia de ninguna bomba atómica ni de ninguna explosión nuclear, el hecho de que estén, como digo, de forma natural desde siempre, parece que ha hecho que la población que vive en esos lugares haya ido adaptando su organismo a poder soportar esos enormes niveles de radiación. Bien, aquí veis este es Ramsar. Es una ciudad que está justo al lado del mar Caspio, en Irán. Aquí está Teherán, al norte de Teherán, aquí Azerbaiyán, etc. Es solo para haceros una idea aproximada de dónde está este lugar que podríamos decir que es el top mundial de radiación nuclear. Bien. Quiero ahora pasar a exponer esta evidente contradicción que se da con la radioactividad. El primero que se dio a lo largo de los tiempos, que es esta contradicción oxímoron entre el mito curativo y el temor radioactivo. Marie Curie descubrió en los años 1900 el radio 226, ganó por eso uno de sus premios Nobel, y a partir de ese momento, y sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, en la que la propia Marie Curie utilizó el radio para aplicaciones sanitarias, no solamente es que empezasen a hacer, que descubriesen la aplicación de esa radiación para hacer radiografías, sino que además se esterilizaba material quirúrgico, se utilizaba también para eliminar afecciones de las heridas, y en todo aquello empezó a propagarse y apareció una radiofilia mundial en la cual se consideraba que el radio lo iba a curar todo, sobre todo el cáncer. Y cuando en 1921 Marie Curie hace su primer viaje a Estados Unidos, la reciben en Nueva York por una multitud entusiasta como la sanadora femenina, la que iba a acabar con el cáncer por encima de todo. Y el New York Times, de hecho, publicaba en portada: el radio es la cura para cualquier tipo de cáncer. Bien. Como he dicho, esta radiofilia universal se propagó fundamentalmente a partir de la Primera Guerra Mundial, donde se desinfectaban los tejidos, se provocaba con el radio una curación más rápida y eficiente de las heridas de guerra, se esterilizaba material quirúrgico, etc. Pero en la vida siempre hay listos, y empezó a haber gente que, dado que esto se había convertido en una especie de panacea universal, empezaron a pensar que el radio podía ser un negociazo. Y como además Marie Curie tuvo la excelente, la magnífica idea de no patentar el descubrimiento del radio 226, ella liberó la posibilidad de poder utilizar el radio sin cobrar ningún derecho de patente. Y además, no solo eso, sino que facilitó a los que querían entrar en ese negocio, facilitó los detalles de cómo se podía llegar a separar el radio de sus minerales originales, la perlita y otros. Eso se provocó una auténtica mercantilización del radio en cosmética, en bálsamos sanadores, para todo, cremas milagrosas, etc. Y esta fiebre radiactiva duró desde los años 20 hasta aproximadamente los años 50. Poco después
de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando se producen el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. En agosto de 1945 se producen estos dos bombardeos. Aquí podéis ver la destrucción total que provocó la bomba en Hiroshima, donde está todo absolutamente destruido. Y lo mismo ocurre en la de Nagasaki, que han quedado la estructura de algunos edificios ha aguantado, pero muy poco. Está todo hecho por decirlo. Ese hecho de las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki provocó una conmoción mundial, evidentemente. Y fue a partir de ahí cuando la radioactividad empezó a considerarse, ya había antecedentes, pero fue ahí cuando empezó a considerarse como algo extraordinariamente peligroso. Digo que había antecedentes porque ya la propia Marie Curie, cuando hace un segundo viaje a Estados Unidos ya en 1933, ya la pobre va muy afectada por la enfermedad del cáncer que había adquirido por muchísimo tiempo, que había estado en contacto con materiales radioactivos sin ninguna protección. Y de hecho también muchos de los colaboradores de Marie Curie en su laboratorio de París murieron posteriormente de cáncer. Eso y otras evidencias posteriores que se fueron acumulando hasta los años 50 alertaron de que, cuidado, la radioactividad hay que tratarla con precaución y puede ser muy peligrosa. Pero a pesar de que se empezó a proteger todo eso, el accidente de Chernóbil en 1986, del cual tenéis aquí una imagen, digamos que acabó de darle la puñalada definitiva a la radioactividad. En torno a esta imagen, ya creo que lo he dicho en ocasiones anteriores, quiero resaltar otra leyenda, otro falsa noticia que ha sido muy propagada, y es que la central nuclear de Chernóbil explotó y tuvo una explosión atómica. No es verdad. La central nuclear de Chernóbil, este es el reactor número 4 del complejo nuclear de Chernóbil. Había un conjunto de 4 y aquí hacia la derecha estaban los otros 3 grupos nucleares, cada uno con su reactor individual. Este es el número 4, el que explotó, pero la explosión fue por otras causas, por explosión de hidrógeno, por elevadísimas temperaturas que hizo que toda el agua del reactor se evaporase instantáneamente y mandase la tapa del reactor a hacer puñeta. Eso lo expliqué en una conferencia anterior, creo que en el mes de octubre. La podéis consultar si tenéis interés. Pero como veis, y eso es lo que quiero resaltar, esta explosión del reactor número 4 de Chernóbil, que destruyó por completo la vasija del reactor y el edificio, dejó incólumes todos los demás edificios de la derecha, hasta el punto de que estas 3 unidades, la 1, la 2 y la 3 de Chernóbil, siguieron funcionando hasta el año 2000. Siguieron funcionando primero porque suministraban energía eléctrica a toda la zona, llegando hasta Kiev, pero sobre todo porque era el gran suministrador de plutonio 239 para el programa de armas nucleares de la Unión Soviética. Ese es un detalle que yo lamento que la gran serie de HBO sobre el accidente de Chernóbil lo ocultase y no lo dijese claramente. Y ya, el último gran accidente nuclear que todos conocéis también fue el de el de Fukushima en 2011. Esta es una imagen curiosa, que como veis aquí hay decenas de tanques que están llenos de agua radioactiva. El accidente de Fukushima, que fue consecuencia del maremoto que se generó ese año, inundó inundó toda la central, pero produjo un descontrol total en 2 de los reactores, porque en Fukushima había, creo que hasta 5 o 6 plantas nucleares, todas juntas. 2 de los reactores, como consecuencia de la inundación,
quedaron descontrolados totalmente, la reacción nuclear se descontroló, empezó a crecer la temperatura de una manera bestial y el único modo de parar aquello fue estar echando agua permanentemente durante muchísimos días hasta que aquello ya se pudo poner a temperatura controlada. Gran parte de ese agua se recogió y está aquí almacenada en todos estos tanques esperando que alguien dé una solución a ver qué hacen con todo ello. Como digo, estos dos grandes accidentes de Chernóbil en el 86 y Fukushima en el 2011 dieron la puntilla a la energía nuclear y digamos que acrecentaron enormemente esta mala fama de la energía nuclear. A raíz del accidente de Chernóbil, se planteó la Agencia Internacional de Energía Atómica, la OIEA, establecer una escala internacional de sucesos nucleares que permitiese tener una idea inmediata de cuál era la gravedad de cualquier accidente nuclear que se pudiese producir, de tal manera que los protocolos de intervención pudiesen tener oportunidad de lanzarlos a mayor o menor nivel dependiendo de la gravedad del accidente. En esta escala que empieza en el cero, en el que prácticamente el cero quiere decir que ha habido una pequeña desviación respecto de los protocolos o procedimientos de operación. Y el máximo nivel adjudicado es el 7, accidente grave o muy grave. Este es el accidente de Chernóbil, sin ninguna duda. El accidente de Fukushima está clasificado como de nivel 6, y aquí aprovecho para indicar que en todos los casi 60 años que llevamos de energía nuclear en España, todas las anomalías que ha podido haber están clasificadas como nivel 1, aunque en ocasiones se ha hablado de accidentes graves en las centrales nucleares. No, nunca ha habido, como digo, en los 60 años ningún incidente en las centrales nucleares españolas que mereciese una clasificación por encima del 1. Incluso el cierre de la central nuclear de Vandellós 1, que las noticias de la época muchos la adjudicaban a que había habido un accidente nuclear grave, pues no fue así. El accidente de Vandellós 1 que provocó su cierre fue realmente que se quemó. Hubo un incendio en la sala de turbinas de la central, quedó totalmente destruida, pero la sala de turbinas estaba absolutamente separada del edificio del reactor, un edificio enorme de hormigón armado. Y pues ocurrió que a raíz de eso se planteó si la central iba a seguir adelante o no. Entonces había dos alternativas. La primera es: yo rehago totalmente la sala de turbinas y puedo seguir funcionando, produciendo la energía eléctrica porque el reactor no ha sido dañado en absoluto. De hecho, yo he participado en los trabajos previos de desmantelamiento de la central nuclear de Vandellós 1 y os puedo decir con toda tranquilidad que he visitado el reactor, he hecho estudios y trabajos allí, he pasado muchas horas dentro y el reactor estaba tal cual, sin ningún daño. Pero a pesar de eso, como digo, en la prensa española se llegó a publicar que la central de Vandellós 1 había tenido un accidente nuclear muy grave y que por eso se cerraba. No, se cerró porque se llegó a un acuerdo entre la propietaria o los propietarios de la central y el gobierno de turno para indemnizar a la central con una fuerte cantidad de dinero si se cerraba. De tal manera que los cálculos de los propietarios eran tan sencillos como lo siguiente: arreglar la sala de turbinas o rehacer totalmente la sala de turbinas, más un montón de protocolos de seguridad adicionales que el Consejo de Seguridad Nuclear les obligaba a hacer para poder seguir funcionando, eso costaba un montón de dinero. En contrapartida, la cierro y me dan un montón de millones. ¿Qué voy a hacer? Pues cerrar. Evidente. Eso es lo que. Bien. La conclusión de todo lo que he dicho anteriormente y que seguiré diciendo es que
en el imaginario público la radiactividad y la energía nuclear, en primer lugar, tiene la consideración de muy mala, sin matices ni conocimiento y sin que la voz de los profesionales en estos temas se haga oír más que en contadas ocasiones. Influyen también en ello las numerosas noticias falsas en torno a lo radiactivo y nuclear, como la explosión atómica de la central de Chernóbil, que he dicho antes, que no fue atómica ni tiene nada que ver con las bombas atómicas, y una permanente campaña negativa en prensa, porque es que en España han sido noticiables hasta las operaciones de mantenimiento de una central nuclear. ¿eh? Una central nuclear, cada cierto tiempo, depende de las horas de actividad que haya tenido, tiene que cambiar las barras de combustible, las barras de uranio, para lo cual hay que parar la central, sacar todas las barras de combustible que estaban ya quemadas y poner combustible nuevo. Eso es equivalente a cuando uno tiene una revisión del coche y tiene que llevarlo, pues tiene que cambiar el aceite, el líquido de frenos, etcétera. Y ya, de paso, pues puede decir, oye, pues ya mírame esto y lo otro de más allá. Pues en las centrales nucleares, todas, las españolas y las de todo el mundo, cada vez que hacen una parada técnica para cambiar el combustible nuclear, aprovechan para revisar válvulas, para revisar motores, etcétera, elementos de funcionamiento de la central. Eso no tiene nada que ver con ningún accidente ni que la central estuviese operando mal. Sin embargo, las noticias que se dan dejan caer que sí, que es que la central ha tenido que parar un mes o 2 meses porque tenía problemas. Todo esto, en toda esta historia de las falsas noticias, han sido muy propiciadas por la industria del petróleo desde hace muchas décadas. Y de ahí la fama, digamos, nefasta que tiene la energía nuclear desde siempre. Bien, voy ahora a abordar más rápidamente de lo que quisiera, porque es que me enrollo demasiado. 3 cuestiones o 3 episodios en relación con lo que podríamos llamar las paradojas de la radioactividad. Una es la que he llamado el agua de consumo radiactiva, otra de la que hablaré después es el radón y los balnearios radiactivos, y una tercera sobre la irradiación de alimentos. Bien, esto de el agua de consumo radiactiva, pues es un episodio muy curioso que sucedió en una urbanización de la Sierra de Madrid en el año 2004. Había una urbanización muy populosa de más de 600 chalés, con una población en torno a 2.500 vecinos. Y en esa urbanización, en el verano de 2004, pues cuando la gente llegó a sus casas, se encontró con un escrito que decía lo siguiente: atención, agua radiactiva. Se comunica a todos los propietarios que en los últimos análisis de calidad del agua que actualmente se suministra a esta urbanización se ha detectado un nivel de radioactividad superior al permitido. Concretamente, se ha medido un valor de radioactividad alfa total que está 10 veces por encima del límite permitido para potabilidad del agua. Por dicha razón, se establece la no potabilidad del agua actualmente suministrada y se encarece a todos los vecinos que no la consuman. De momento, se habilitarán cisternas de agua potable en distintos puntos de la urbanización para uso exclusivo de los vecinos. En tanto, se arbitran las medidas de protección y alternativas que solucionen este serio problema. En breve recibirán nueva información. Bien, pues efectivamente se pusieron las cisternas, pero como podréis comprender, este anuncio buzoneado en toda la urbanización provocó una alarma inmediata enorme en todos los vecinos. No hacían más que llamar a la mancomunidad de propietarios para que se les aclarase un poco más. No había información complementaria, todo el mundo estaba alarmado, despistado, etc. Lo mismo ocurría con el ayuntamiento en el que estaba enclavada la urbanización, que cuando se enteraron del tema no podían dar crédito, nadie sabía qué hacer. Y, como digo,
la alarma fue general. ¿Cómo se solucionó esto? Que afortunadamente tuvo una solución positiva. Pues porque dio la casualidad de que en esa urbanización vivía un técnico que trabajaba precisamente en un laboratorio en el que se hacían análisis de elementos radiactivos en todo tipo de materiales, entre ellos el agua. Y este hombre, al leer la notificación esta, no podía dar crédito a lo que estaba leyendo. Y inmediatamente él sabía que el agua que se estaba consumiendo en la urbanización era el agua que procedía de un pozo que además estaba sacando agua del acuífero subterráneo que estaba en contacto con la zona geológica en la que estaba la urbanización, que es fundamentalmente granítica. Por lo tanto, enseguida sospechó que ahí había habido un error de interpretación en los datos que se estaban dando. Todo eso lo que hizo fue ponerse en contacto con la mancomunidad y decirles, a ver, ¿dónde están los análisis que habéis encargado? Le dieron los resultados de los análisis, vio que el laboratorio que había hecho las determinaciones, lo único que daba es que había una actividad alfa total de 0,9 becquerel litro. Entonces, claro, ellos tenían una referencia de que la actividad alfa total permitida en aguas de bebida, según el Consejo de Seguridad Nuclear, era 0,1. Luego, si daba 0,9, es evidente que estaban absolutamente fuera de control. Pero esto fue una lectura muy limitada de lo que dice la Guía de Seguridad 7.7 del Consejo de Seguridad Nuclear, que además daba la casualidad de que esa guía de seguridad había sido emitida por el Consejo pocos meses después. De hecho, era la primera vez que en los análisis de calidad del agua, de control de calidad del agua, se había incluido esta determinación de actividad alfa total. Por lo tanto, el problema era que yo creo que fuera del Consejo de Seguridad Nuclear y de algunos técnicos expertos en la materia, nadie tenía ni idea de cómo se manejaba esto ni qué quería decir. En realidad, la guía esta establece ese valor como un límite por debajo del cual no hay nada que plantearse. Es decir, si usted mide alfa total y le da menos de 0,1, no se preocupe que no tiene absolutamente ningún riesgo. Ahora, si los valores son superiores a ese valor, pues tampoco usted puede decir que el agua sea radiactiva. Hay que entrar en una serie de determinaciones más complejas. Hay que medir los niveles de 7 isótopos radioactivos naturales procedentes de las series del uranio y del radio. Y eso no se puede medir tan fácilmente. Hace falta un laboratorio radioquímico con unas instalaciones muy específicas que en España solo las tiene el CIEMAT, el antiguo Junta de Energía Nuclear, las tienen también en los laboratorios de control de aguas del CEDEX, el Centro de Experimentación del Ministerio de Fomento, y un laboratorio privado que era en el que trabajaba este técnico en cuestión. Pues bien, lo que se hizo fue tomar muestras de agua del pozo directamente y del grifo de 2 o 3 casas, chalés de la urbanización, y se mandaron al laboratorio para que hiciesen determinaciones de esos isótopos radiactivos con urgencia. Tardaban, porque las determinaciones analíticas correspondientes no se podían hacer en menos tiempo, tardaron 10 días y al cabo de los 10 días, pues evidentemente la hipótesis inicial del técnico dio en el clavo, porque se vio que la actividad alfa total que se había medido procedía fundamentalmente del uranio que contenía las muestras de agua. Descontando esa contribución del uranio, pues resultaba que el 90% de la actividad alfa total era procedente del uranio de 234 y 235. Y descontando esa aportación,
el límite alfa total del agua suministrada quedaba muy por debajo del límite exigido de 0,1 becquerel litro, con lo cual afortunadamente se disipó la tormenta y aquello pues fue un susto pasajero. No obstante, tengo que decir que hubo mucha gente que a partir de ese momento nunca bebió más agua del grifo procedente de ese pozo. El agua que se consumía era agua que compraban en el supermercado, agua embotellada. Incluso creo recordar que, o he oído, que algún vecino muy escrupuloso o muy temeroso de esas cosas se negaba incluso a regar el jardín con el agua. Bien. Las conclusiones de todo esto que estoy explicando es que la palabra radioactivo conlleva una consideración social de alarma inmediata, cuando no de fatalidad y muerte. La radiación y sus riesgos están presentes en nuestra vida diaria por multitud de vías, tanto naturales como artificiales. Y el conocimiento del riesgo radiactivo implica una formación específica que no es nada fácil de transmitir al gran público, como es este caso que acabo de plantear del agua radiactiva de la urbanización. Y también vuelvo a insistir en el tema de que el riesgo radiactivo está socialmente muy manipulado, tiene mala prensa y gracias a su desgraciada historia arrastra muy mala. Vamos a entrar ahora en otro tema también muy sustancioso, que es el del radón y los balnearios radiactivos. El radón es un gas noble, incoloro, inodoro, insípido que procede de la desintegración del radio 226 y que a su vez el radón, cuando se desintegra, produce polonio 218 y polonio 214. Polonio probablemente os sonará porque hace unos años hubo un caso muy espectacular de un espía ruso que se había pasado a Occidente y le envenenaron con polonio. También se dice, eso ya es, no sé si leyenda o realidad, también se dice que la muerte de Yasser Arafat, el gran líder palestino, fue debido a envenenamiento por polonio. Eso no está demostrado, pero hay muchas cosas raras en torno a la muerte de este hombre, de Yasser Arafat. El radón emite radiación alfa que tiene un bajo poder de penetración, pero tiene un gran poder ionizante. Volvemos a la idea de ionizante, y eso es lo que le confiere la acción sobre el organismo. Y además, el radón tiene una gran difusividad en la naturaleza, es decir, que se puede colar por la más mínima grieta y salir a la superficie, y se puede disolver en agua. Por eso, las aguas las aguas naturales de zonas graníticas suelen tener un contenido en radón considerable. Las concentraciones de radón en viviendas dependen fundamentalmente del tipo de materiales de construcción. El granito, evidentemente, es el que tiene mayor aportación al radón. Y depende también de las condiciones de ventilación. Aquí tenemos un ejemplo similar al del virus del COVID-19, que nos dice, hay que ventilar. Pues en las viviendas de granito también hay que insistir continuamente en que hay que ventilar. Si usted vive en una vivienda en la Sierra de Madrid construida con granito y se empeña en pasar todo el invierno cerradito y sin ventilar, pues probablemente corre riesgos mucho mayores que si ventila. El radón está considerado por la Organización Mundial de la Salud como la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. Y una normativa europea del 2018 limita su concentración en viviendas en 300 becquerelios metro cúbico. Hay otro hecho curioso que quiero resaltar, y es que el radón, en conjunción con el tabaco, incrementa el riesgo de cáncer hasta 50 veces por efecto sinérgico del mismo. Quiere decirse que si yo soy fumador y vivo en una vivienda de granito en la Sierra de Madrid y además no la ventilo, desde luego las probabilidades que tengo de que en algún momento pueda tener cáncer de pulmón son mucho mayores que en el resto de la población. El radón se ha hecho tan popular y se ha hecho pues, que ahora es fácil encontrar ofertas de medidores de radón en plataformas online,
Pero si en algún momento tenéis sospechas al respecto, es mejor que asistáis a la asesoría de profesionales, porque como he dicho antes, estos temas no son fáciles de interpretar. No se puede decir, es que he medido 17. La medida de 17 puede deberse a muchos factores que no son tan inventados. Bien, ya hemos hablado antes de cómo entre 1920 y 1950 hubo una fiebre a favor del radio que creían que lo iba a curar todo. Pues en esa misma época aparecieron los balnearios radiactivos con aguas que tenían un alto contenido en radón disuelto, que tenían muchos efectos beneficiosos, como se decían. Tenía una acción analgésica, antiálgica, antiespasmódica, podía aumentar la actividad del tiroides, también mejoraba el sistema neurovegetativo, el nervioso, el endocrino, todo, absolutamente todo. Y en esa época aparecieron una serie de balnearios muy famosos. Aquí tenéis la fachada de uno de los más famosos en Europa, el Radium Palace en Chequia. Este es un hotel de 5 estrellas, apareció en 1912, en medio de esta fiebre radiactiva, y se cerró en los años 50, pero ahora recientemente ha reabierto y con gran éxito. Y podéis ver una de las piscinas de tratamiento térmico de este balneario. Aquí tenéis el famoso balneario de Ramsar, en Irán, donde hemos dicho que se dan las mayores tasas de dosis radiactiva del mundo. Evidentemente que las aguas del balneario este de Ramsar tienen un alto contenido radioactivo, porque son aguas que atraviesan todo el macizo geológico que rodea a toda esta, que constituye toda esta zona, ¿no? A pesar de todo eso, este es un laboratorio mundialmente famoso y donde cuesta un riñón pasar una temporada. Y aquí en España también tuvimos un balneario radioactivo famoso, que fue el balneario de la Isabela en Sacedón, en Guadalajara. Tuvo gran éxito en la época fundamentalmente de Alfonso XIII, al lado del río Guadiela. Este era el antiguo, esta es la imagen que he conseguido por ahí. Este era el balneario y este es el río Guadiela. Este desapareció en los años 55, me parece, o así, cuando se construyó el pantano de Buendía, que lo tapó todo, lo mismo que otros pantanos han tapado. Bien, de hecho, en esa línea defensiva de la cura radiactiva con propiedades curativas milagrosas, hay actualmente muchos spas, ¿sí? Y todavía en los años 80 había expertos en Estados Unidos que consideraban al radón como un elemento vital del agua, a la que diversos doctores de la época atribuyeron la capacidad de prevenir la locura, retardar la vejez, aliviar lesiones crónicas de la piel, dispepsias gástricas, en fin, todo. Servía para todo lo mismo que el carne. Y fijaros en esta frase de un libro de un profesor de la Universidad de Yale que establecía que decía la siguiente barbaridad. La radioactividad lleva la energía eléctrica a las profundidades del cuerpo y allí somete a jugos, citoplasmas y núcleos celulares a un inmediato bombardeo de explosiones de electrones, lo que estimula la actividad celular, activa todos los órganos excretores y secretores, eliminando así los residuos. Además, esto es un mecanismo para la destrucción de las bacterias. Aquí, como veis ahí, tenemos esta contradicción, este oxímoron entre el miedo al radón, con una serie de directivas que establecen sus límites, sobre todo en vivienda, y la publicidad de los balnearios radiactivos. La legislación española, la primera referencia que hizo al radón fue en el año 2001, pero en ese año se referían solo a las actividades laborales de los trabajadores
expuestos al radon, sobre todo los trabajadores de la minería del uranio, que cuando se meten en galerías, pues evidentemente hay concentraciones de radon importantes, ¿eh? Y hay que, digamos, establecer unos límites que permitan el control sanitario de ese personal. En en el 2003, el Consejo de Seguridad Nuclear fue cuando estableció los límites para viviendas y para aguas de consumo humano. Esto es lo que explica el caso anterior que os he hablado del agua radiactiva. Es decir, que este decreto del 2003 no se conocía hasta ese momento y por lo tanto, cuando ocurrió ese fenómeno o ese episodio que he contado hace un momento, fue en el 2004, pocos meses después de esta legislación del Consejo de Seguridad Nuclear. Bien, bueno, no me voy a detener mucho más aquí. Ya os he dicho que hay una contradicción evidente aquí entre el radón y los balnearios radiactivos. Y ahí nació la radonterapia. Y únicamente deciros para acabar que en España existen bastantes balnearios radiactivos especializados en este tipo de terapias, de los cuales creo que hay 13 ahora mismo, ¿no? Hay 5 en Aragón, todos ellos avalados por la Sociedad Española de Hidrología Médica. Basta con que pongáis balnearios radiactivos en cualquier búsqueda por internet y os aparecerán los diversos balnearios de este tipo que hay en España. Y hay que decir que todos ellos consideran que sus tratamientos tienen los avales y garantías que ofrecen, ya que todos son conscientes de la mala prensa que actualmente tiene lo radiactivo entre el público. Vamos a hablar ahora un poquito de los alimentos irradiables. La irradiación de alimentos es una técnica que se empezó a utilizar hace ya muchos años para la conservación, fundamentalmente para la conservación de alimentos. Entonces, esto consiste en que a partir de la radiación, fundamentalmente, bueno, este es el anagrama, el logotipo que deben llevar obligatoriamente todos los alimentos que han sido irradiados cuando, este es el signo de la radiación, y este es el logotipo que tienen que llevar todos los alimentos cuando han sido sometidos a irradiación. Perdón. Este tratamiento, que suele hacerse generalmente haciendo pasar los alimentos por un túnel en el cual, una cinta transportadora, vamos, en el punto del cual puede haber una fuente de cesio 137 o cobalto 60 que emite la radiación y por lo tanto todos los alimentos que pasan por encima, por debajo de ellos, pues reciben una dosis de radiación. Y este procedimiento fundamentalmente extiende la vida útil de los alimentos y mejora su calidad higiénica. Destruye bacterias, insectos, parásitos que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Pueden inhibir o lentificar los procesos de germinación y maduración. Y el tratamiento provoca cambios mínimos en la apariencia y permite una buena retención de nutrientes. Es un proceso considerado como seguro por los organismos competentes. Hay muchas técnicas con distintas dosis de irradiación. Aquí las ventajas fundamentales, que las podéis ver en el PowerPoint de la presentación, son las que se describen aquí, pero voy a reducirlas a lo siguiente. Sustituye o disminuye la necesidad de aditivos químicos y es una alternativa eficaz a los fumigantes químicos y puede reemplazar ese tipo de desinfección en granos y especies. Además quedan destruidos los insectos y sus huevos, con lo cual reduce la velocidad del proceso de maduración en vegetales y se neutraliza la capacidad de germinación en tubérculos. También tiene alguna desventaja. Fundamentalmente, en frutas y hortalizas se ablandan y pierden su textura. Mejor dicho, habría que hacer una distinción aquí. Depende de la técnica que se haya utilizado.
Si la irradiación se hace con bajas dosis de radiación, eso no ocurre. Ahora, si se utilizan dosis de radiación muy altas, es decir, fuentes de radiación muy potentes, entonces eso sí puede ocurrir. Y otra desventaja es que puede romper las proteínas y destruir parte de las vitaminas, en particular la A, B, C y D. Pero hay que decir que esos fenómenos son iguales prácticamente que los que se inducen por la cocción de los alimentos. Bueno, aquí veis en este gráfico, pues que sirve para inhibir los tubérculos en cebollas, en patatas, en el ajo, para desinsectar, eliminar insectos en cereales, en frutos secos, para eliminar parásitos en pollos, en las carnes y en los pescados, para reducir los patógenos, etcétera, etcétera. Aquí os presento una serie de imágenes para que veáis efectivamente el efecto de la radiación de alimentos. Estos son siempre imágenes del mismo tipo de alimento sometido a radiación y a no radiación. Este es las no irradiadas y estas son patatas irradiadas. Como veis, la diferencia no hace falta decirla. Este es el caso de las frutas, perdón, de las fresas irradiadas que se conservan perfectamente mucho más tiempo y fresas sin irradiar que al cabo de unos pocos días pues están empezando a pudrirse. Lo mismo podríamos decir de las mandarinas, esta es irradiada, estas dos no han sido irradiadas, y las manzanas. Y como veis, el tema, en el caso de los pescados y las carnes ocurrirá lo mismo, pues la irradiación de estos pescados provoca la eliminación de bacterias y parásitos en pescados y carnes, ¿no? Muy bien, la Directiva Marco del 99 del Parlamento Europeo establecía cuáles eran las condiciones para poder hacer radiaciones, para poder irradiar a alimentos. Y al mismo tiempo se establecía también una serie, esta otra de la 1999-3, establecía una lista comunitaria de los alimentos e ingredientes autorizados para el tratamiento con radiaciones ionizantes. Esta legislación, que es de obligado cumplimiento en toda Europa, pues se transcribió también en España. Pero la irradiación de alimentos en España está muy desconsiderada. Y de hecho, este es un negocio que lleva estancado desde hace muchos años. Aquí en España solo hay dos empresas que hacen irradiación de alimentos. Una es IonMed y otra Aragón Gamma, que solo trabajan en productos para la exportación, porque en España no, esto no progresa. Los españoles no quieren oír hablar de esta técnica de conservación de alimentos, tienen un gran desconocimiento y eso hace que la relación con la radiactividad y que lo relacionen con la radiactividad de la energía nuclear. Y la percepción del consumidor ante los alimentos tratados con irradiación es más bien negativa. De hecho, estas empresas que trabajan en España y trabajan poquito, solo les está permitido el tratamiento de hierbas aromáticas, especias y condimentos vegetales y para la exportación, no para la venta en España. Sin embargo, en España importa alimentos irradiados sin etiquetar. Es decir, hay multitud de alimentos que nos están vendiendo y que nosotros los compramos, que traspasan las fronteras españolas y que son irradiados en origen. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con estos alimentos? Pues ocurre una cosa muy sencilla, que ninguno está etiquetado con esta anagrama, con este logo de alimento irradiado. Así de fácil. Entonces, ¿por qué se permite eso? Pues en parte porque no hay una inspección alimentaria suficientemente, digamos, exigente en España. Con lo cual entramos en otra
contradicción. Estamos muy en contra de la opinión pública que desconsidera mucho los alimentos irradiados, pero sin embargo consumimos alimentos irradiados que nos vienen de fuera y que nadie controla. Bueno. Bueno, pues ya he visto que me queda muy poco tiempo, voy a hacer un apunte simplemente muy rápido de la protección radiológica y la medicina nuclear. La protección radiológica es una disciplina que estudia los efectos de las dosis producidas, los efectos que las dosis producidas por las radiaciones producen en el cuerpo humano. Ya he dicho anteriormente que desde la época en que Marie Curie hizo su descubrimiento del radio, empezó a verse el riesgo de las radiaciones y se hicieron estudios muy intensos sobre estos efectos adversos de las radiaciones. Nació entonces, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, esta disciplina llamada protección radiológica, que se ocupa de establecer decretos, normas y recomendaciones para proteger a las personas ocupacionalmente expuestas y a la población en general de los efectos adversos de las radiaciones ionizantes. Esta protección radiológica se aplica fundamentalmente al personal que trabaja con elementos radiactivos y sobre todo también en la medicina nuclear, porque ahí los radiooncólogos y el personal que maneja isótopos radiactivos para radioterapia, etcétera, pues están sometidos a todas las limitaciones y controles que establece la protección nuclear. Y la medicina nuclear no es ni más ni menos que una especialidad de la medicina en la que se utilizan radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Hay que distinguir entre técnicas de diagnóstico, técnicas por imagen que se consiguen a partir de la radiactividad y tratamientos con radiactividad. Son dos cosas diferentes. En general, la radiactividad en medicina se utiliza no solo para diagnosticar y determinar la gravedad y tratamiento del cáncer, sino también en otros tipos de enfermedades. Hay muchas veces que el TAC, que es una de las técnicas radiactivas más utilizadas actualmente para hacer diagnósticos de muchas enfermedades, pues muchas veces hay gente que le hacen un TAC para buscarle un posible tumor, etcétera, y resulta pues, que lo que encuentran es un, un posible coágulo que le puede producir un ictus o que le puede provocar un grave problema coronario, ¿no? En la medicina nuclear hay que distinguir dos ramas principales, las pruebas diagnósticas y la radioterapia, como he dicho. En la radioterapia, porque lo otro lo conocéis mejor, hay una radioterapia de haz externo que consiste en someter al tejido cancerígeno a un bombardeo con radiación de alta energía o partículas dirigidas para destruir las células cancerígenas, sin provocar o intentando provocar el menor daño posible a las células sanas adyacentes. Durante mucho tiempo se utilizó a ese efecto la bomba de cobalto, llamada así porque utilizaba una fuente de cobalto 60 introducida en un blindaje, y actualmente se ha sustituido con gran ventaja por los aceleradores lineales de partículas, que además de ser más energéticos, pueden ser dirigidos y localizados con gran precisión sobre el punto. Y hay también la radioterapia interna, en la cual se utilizan implantes permanentes, son semillas radiactivas del tamaño de un grano de arroz que se colocan en la zona a tratar, y al campo suele utilizar isótopos radiactivos de vida media muy corta, de manera que al cabo de una semana o 10 días la actividad ha decaído y ya se pueden permanecer en el cuerpo sin necesidad de extraerlos porque ya no hay radicales. Es una imagen típica de un equipo de
radioterapia por cobalto 60, una bomba de cobalto moderna. El cobalto 60 está metido aquí dentro con un blindaje muy potente de plomo y uranio. Esto va sujeto o está inmerso en un disco que puede girar, de tal manera que el haz de radiación puede desplazarse lateralmente y aplicarlo en la zona correspondiente. Esta es otra imagen de un enfermo que está recibiendo la radioterapia del cobalto 60. Y este es un acelerador lineal que tiene físicamente un aspecto muy parecido al de la bomba de cobalto, con la diferencia de que lo que hay aquí dentro es un acelerador lineal de partículas. Es decir, un acelerador un dispositivo que cuando se le da al interruptor emite un chorro de electrones o de positrones, que es el que se incide sobre el tumor correspondiente. Este tiene la ventaja frente al cobalto 60 que no deja residuos radiactivos, es decir, cuando yo apago el interruptor esto deja de funcionar. Bueno, y no quiero extenderme más, de manera que voy simplemente a las conclusiones que tenía preparadas, a ver si lo consigo, sobre la percepción y conocimiento del riesgo, del riesgo radiológico. El público en general percibe mucho más los riesgos que los beneficios de las actividades nucleares. Por otra parte, no se asume que la aportación de un beneficio social y económico suponga aceptar algún riesgo. La mentalidad general es la de reclamar el riesgo cero. Bueno, en cierto modo, habéis podido ver que ahora con el tema de las vacunas parece que hay algo parecido. Es decir, no queremos aceptar ningún riesgo. Empiezan a decir, ¡hoy! Las vacunas tienen efectos secundarios, ¿qué puede pasar? Bueno, pues evidentemente, cuando se quiere conseguir un beneficio social, económico o sanitario, hay que asumir cierto riesgo. Falta también espíritu crítico sobre las noticias que se reciben de los medios de comunicación. No se acepta normalmente la autoridad de las instituciones que legalmente deben garantizar la seguridad de todos los ciudadanos ante los riesgos radiológicos. Si le decimos a cualquier persona, a cualquier ciudadano español, que lo ha dicho el Consejo de Seguridad Nuclear y que por lo tanto eso es seguro, pues probablemente nos encontraremos con un alto porcentaje de la población que se reirá en nuestras narices. Y el debate general se centra, sin lugar a dudas, en torno a la energía nuclear, como ha dicho antes. Pero hay que tener en cuenta que el riesgo incremental por muerte de cáncer, en el caso de riesgo incremental por muerte de cáncer inducido por la energía nuclear, es de 0,3 casos por cada 10.000 habitantes, lo cual es indetectable dentro de las 2.500 personas que en este tiempo morirían por cánceres diversos entre los 10.000 considerados. Es decir, que extender la hipótesis de que en el entorno de una central nuclear, como ha ocurrido muy frecuentemente, hay una incidencia de casos de cáncer mucho mayor de la normal y que eso es debido a la energía nuclear, eso es otra leyenda urbana que no se sabe. Y nada más, supongo que os han quedado muchas preguntas en el tintero, yo también me he dejado muchas cosas por hablar y ahora pues espero que me hagáis las preguntas correspondientes. Muy bien, muchísimas gracias, Vicente. Ha sido muy didáctico, muy entretenido, muy pedagógico la conferencia. Y como he dicho antes, se abre un turno de preguntas. Andrés de la Fuente tiene la palabra cuando pulse el punto correspondiente. ¿Listo? Ahí está. Ahí tienes la palabra. Adelante, Andrés. Es una pregunta y una aclaración. Entiendo que radiación es energía y contaminación es materia. Esa es una. Y otra es, dentro de las escalas de sucesos nucleares,
¿con qué metro se mide? ¿Es el ojo del guardia civil que va a verlo o hay un metro que mide y dice 1, 2, 3, 5, 6 o 7? Esas son mis dos preguntas. Hombre, a ver, Andrés, efectivamente has sacado una conclusión en parte cierta, que la radiación gamma es energía. Efectivamente, la radiación gamma es radiación electromagnética, por lo tanto no tiene nada de materia, y que la contaminación es materia. Pero es materia que emite radiación también. Sí, bien, bien. ¿Eh? Esa es una aclaración. Pero la contaminación es de la materia. Sí. No, perfecto, eso, entendí bien. Sí, y lo que hemos dicho, el ejemplo de la brasa, si yo me pongo una brasa encima del brazo y me está quemando, es porque esa brasa está emitiendo energía calórica. En el caso de contaminación por un compuesto, un isótopo radiactivo, lo que está es lanzando partículas alfa, que son núcleos de helio que salen con gran energía y que me está quemando las células. Y luego lo otro, ¿quién establece el nivel de gravedad de un accidente nuclear? Pues en España el Consejo de Seguridad Nuclear, por supuesto. No es la Guardia Civil, como tú dices. Sí, no, pero me refiero, ¿hay algo que lo mida? Por ejemplo, un Sí. terremoto sí que hay una escala y es la energía que produciría X toneladas de dinamita. Y conforme a eso me sale. Hay todo un protocolo bastante complejo en el que se tienen en cuenta multitud de parámetros, pero fundamentalmente hay dos. Uno, si ha habido muertos en el propio accidente, y sobre todo si ha habido emisión de material radiactivo al medio ambiente. Es decir, ¿por qué se considera Chernóbil el sumum de los accidentes nucleares? Porque hubo una emisión de material radiactivo al exterior enorme, hasta el punto de que llegó al resto del planeta, se detectó a miles de kilómetros por vía atmosférica, pero además contaminó de manera muy grave toda la zona alrededor de Chernóbil, en la actual Ucrania, en Bielorrusia y en la actual Rusia. Y hay una zona que rodea a Chernóbil, la llamada zona de exclusión, que no se permite que habiten personas allí porque hay unos niveles de radiación debido a la contaminación muy grandes. Esos son los elementos fundamentales, pero es en principio el organismo regulador de la energía nuclear en cada país el que da el primer paso, pero luego interviene la Organización Internacional de Energía Atómica. Esa es la que determina finalmente el nivel de actuación, el nivel de gravedad. No sé si te has oído responder. Sí, vale, gracias. Pero vamos, que no hay nada que me mida, por ejemplo, aquí se ha habido un desprendimiento de energía equivalente a tantos kilotones. No hay nada de eso. O sea, son apreciaciones de una serie de parámetros que conforme a las apreciaciones de 5 organismos se define si está en el 1 o está en el 6. Claro, pero por seguir con los ejemplos, en el caso de Fukushima, ¿por qué se establece que fue un accidente nivel 6? Pues fundamentalmente porque aparte de toda esa gran cantidad de metros cúbicos de agua contaminada que os he enseñado en los bidones, en los depósitos esos de la imagen, Fukushima contaminó no de manera tan grave como Chernóbil, pero contaminó también la zona circundante en un radio considerable y emitió al mar una cantidad de radiación también de contaminantes muy grande, porque hay que tener en cuenta que no toda el agua que se utilizó para enfriar los reactores descontrolados se pudo recoger, hubo mucha agua que fue al mar y durante mucho tiempo se prohibió el consumo de la pesca en la zona que rodeaba Fukushima. Algunos dicen que tendrían que haberse prohibido durante muchos años la pesca en todo el entorno de Japón. Pero al final dices, bueno, ¿y quién controla las mareas, perdón, las corrientes marinas? Que hay que dar por supuesto que gran parte de esa contaminación que se emite acaba diseminándose por todo el planeta. Lo mismo que gran parte de la contaminación de Chernóbil, pues también llegó a todas partes.
En España también se pudo detectar en niveles muy bajos, sobre todo en las Baleares y en Cataluña. En el resto de España no hubo prácticamente ninguna incidencia. Vale, gracias. Gracias, Andrés. Le paso la palabra a Maite Bañuelos. Cuando quieras, Maite. Vicente, gracias por la charla. Creo que he visto casi todas las charlas que has dado sobre la radioactividad, porque para mí es algo muy contradictorio y muy chocante. En esta ocasión quería preguntarte una cosa sobre las paradojas y las contradicciones. Concretamente con estas pruebas de sonografía o mamografía que nos hacen a las mujeres para examinar la posibilidad de un cáncer de mama. Yo me he encontrado con todo tipo de opiniones dentro de los médicos y radiólogos, ¿eh? No hablo de la gente común, que bueno, como no entendemos mucho, pues vamos allá. Y entonces me han dicho desde que cada examen ese no es mucho más que la radiación que absorbemos viendo la televisión durante X horas, a que, bueno, pues que no te hacen más pruebas diagnósticas de este tipo porque la radiación se te va acumulando todos los años. Pues sé que es una pregunta tonta, pero es que yo siempre me quedo... No es una pregunta tonta y me alegro de que la hagas porque de hecho yo quería haber entrado un poco en ese tema, pero como no había tiempo, pues no he podido entrar. Vamos a ver. Primera cuestión. Lo que te han dicho de que es lo mismo que ver la televisión un rato, la televisión no emite radiación, ¿eh? No confundamos otra vez las cosas. Es lo mismo que el tema del microondas. El microondas emite microondas, pero no radioactividad, ¿eh? Y en la televisión hay unos rayos, había en la televisión antigua rayos catódicos, pero en las nuevas que son con LED o de pantalla de cristal líquido no hay absolutamente ninguna radiación, no confundamos. Pero volviendo a lo de las mamografías que es, vamos a ver. La sensibilidad o la percepción del riesgo por parte de la población respecto a la radiactividad es enormemente variable. Hay gente que a la más mínima pues ya le entra el miedo y hay gente pues que o bien por el conocimiento que tiene de esos temas o porque ha trabajado en contacto con todo eso, pues lo desconsidera. De hecho, con la conferencia que di sobre Chernóbil revisitado, os hablaba del hecho de que en la zona de exclusión de Chernóbil, donde está prohibido que viva gente, porque hay un alto riesgo de que contraigan cáncer, en esa zona, a pesar de las prohibiciones, hay del orden de 100 y pico personas que han vuelto a la zona, a sus casas originales, a sus pueblos. Y no se lo han prohibido y han vuelto porque han hecho la siguiente composición del lugar. Entre estar en Kiev, en una población sin vivienda, sin trabajo y muerto de hambre, me vuelvo a mi pueblo aunque me muera de cáncer por la radiación. Ese es el argumento que han empleado más de uno. Pero bueno, volviendo a esto, una mamografía, para que te hagas una idea, induce una cantidad de radiación en el cuerpo equivalente a la radiación natural media de 70 días. Es decir, que cuando te hacen una mamografía, tu cuerpo recibe la radiación correspondiente a 70 días de estar en contacto con la radiación natural. Mientras que un TAC, y fijaros esto sí es importante, un TAC con contraste te induce la radiación equivalente a 7 años de radiación natural. A mí, por ejemplo, me han, por vía de TAC, que me han hecho unos cuantos, me han inducido tanta radiación como la que he chupado del medio ambiente durante toda mi vida. Y supongo que a mucha gente también. Entonces, os puede parecer una barbaridad, pero aquí de lo que se trata es de lo siguiente. ¿Por qué
se somete a un riesgo determinado con estas pruebas diagnósticas basadas en radioactividad? Pues porque los beneficios que se pueden obtener de esas pruebas son inmensamente mayores que los riesgos que se incurren. He dicho antes que en Ramsar, en Irán, en ese balneario donde hay gente que paga un dineral por una semana o 2 semanas de tratamiento, hay niveles de radiación 500 veces superiores a los que puede haber en Dinamarca. Y sin embargo la gente va y paga el dinero por ir a esos sitios, ¿no? Entonces, como digo, la percepción sobre el riesgo de las radiaciones es muy variable dependiendo de unos a otros. Pero, por ponernos en el ejemplo, cuando en medicina nuclear se asume que hay que hacer un TAC con contrastes porque ellos están convencidos de que el beneficio que van a obtener de esa prueba es mucho mayor que el riesgo que te induce. Muy bien. Muy bien. Pues nada, te agradezco la explicación. Seguiré haciéndome los análisis anuales. Creo que merece la pena. Muy bien, muchísimas gracias, Maite. Gracias. Le paso la palabra a Luis. Luis. Pulsa, por favor, al pie. Ya está. Ahí la tienes. Buenas tardes a todos. Yo quería comentar una situación que noto constantemente y es la ausencia de negacionistas con el tema de la peligrosidad de la energía nuclear. O sea, tenemos negacionistas en todo, pero no he visto que nadie niegue que ha habido bombas atómicas, que nadie ha habido explosiones en Chernóbil. Y bueno, pues eso me llama la atención y quiero compartirlo con vosotros. Nada más. Gracias, Luis. No tengo una respuesta para ello. Me sorprende igual que tú, ya que hay negacionistas para todos, pues no entiendo que no haya seres singulares que nieguen esas cosas, pero no tengo una respuesta. Gracias, Vicente. Le voy a pasar la palabra exactamente a Gabriel. Gabriel, cuando quieras, pulsa. Vale. ¿Ahora? Bueno, pues se me oye, ¿verdad? Sí. Vale. Pues solamente un par de reflexiones. Vicente, una es de detalle. ¿Por qué en el cálculo de la radioactividad total, no sé cuál es el nombre técnico, ¿verdad?, se le resta la parte correspondiente a la radioactividad del uranio? He entendido que en el caso del agua... Del agua radiactiva, sí. Sí. ¿Por qué se le resta la correspondiente al uranio? Bueno, yo me alegro también de que me hagas esa pregunta porque era otra explicación que me hubiese gustado hacer, pero por falta de tiempo me la he saltado. Pues por una razón que es también otro de los elementos que no es fácil de que la gente entienda. El daño que una contaminación pueda producir en el organismo depende de lo energético que sea ese radioisótopo, depende también de que el cuerpo humano tenga avidez de ese compuesto. He citado el caso del yodo y del estroncio. El yodo lo absorbe el tiroides y por lo tanto es muy peligroso y puede provocar rápidamente cáncer de tiroides. Y el estroncio, el cuerpo humano lo confunde con el calcio y lo asimila dentro de los huesos y puede provocar fácilmente un cáncer de huesos. Depende, en primer lugar, de eso. Y en segundo lugar, del tiempo de residencia de ese producto en el cuerpo humano. Entonces, puede haber elementos que no son absorbidos por el cuerpo, pero pueden permanecer en el cuerpo más o menos tiempo porque no somos capaces de eliminarlo fácilmente. El caso del uranio, pues resulta que el tiempo de residencia en el cuerpo humano es poquísimo. En 24 horas, todo el uranio que hayas tragado probablemente lo has eliminado. Y no hay ningún tejido humano que sea ávido del uranio. Ninguno lo quiere para nada,
porque no forman parte en su composición química, no hay nada parecido al uranio que quiera hacerse con ello. Y por eso se elimina toda la aportación del uranio en ese sentido. Porque se supone que si tú bebes agua radiactiva con contenido de uranio muy fuerte, pues primero por vía de la orina y lo que quede por vía intestinal lo eliminas en muy poco tiempo y no le da tiempo al uranio de ocasionarte un daño. Muy bien, es una explicación convincente. Bien, después hay una reflexión que me hago yo desde el punto de vista del mundo del análisis de los riesgos. El riesgo es un concepto sintético. Interviene en la probabilidad de que haya algo, un siniestro, y de las consecuencias. Entonces, esto a mí me mueve a reflexionar que las personas que aparentemente de forma poco racional rechazan la energía nuclear, responden a ese sentimiento. La energía nuclear, los accidentes son extremadamente escasos, son rarísimos, pero las consecuencias son devastadoras. He leído por ahí hace años, ¿verdad?, que el accidente de Fukushima, si hubiese ocurrido en España, hubiese acabado con la nación. España, con la economía tan débil que tiene y una sociedad tan fragmentada, no hubiese sabido responder a un desafío de ese tipo. Y bueno, es una reflexión, y perdonar que aproveche la ocasión. Y después, a Maite Bañuelos le digo que antes, si os acordáis, o por lo menos para mí ha sido muy corriente, que cuando te daban el volante para hacer una radiografía, en la esquina inferior derecha pone las dosis máximas que puedes tú aceptar, donde probablemente Vicente ha sacado la cifra tuya del TAC, ¿verdad? Es decir, siempre con la política que hay de informar al paciente en las radiografías, a la radiografía más banal, en el volante te indica cuántas radiografías en tu vida o a qué... Hay una medida de las dosis que puedes aceptar. Bueno, pues gracias. Yo, de todos modos, y en relación con la reflexión que hacía sobre el riesgo, yo creo que en el caso de la radiactividad hay un elemento muy importante, y es que la radiactividad ni se ve, ni se toca, ni se huele, ni tiene sabor. Entonces, toda esa serie de consideraciones es como si tuviésemos un enemigo invisible que es imposible de detectar por ninguno de nuestros sentidos, y solo con aparatos específicos se puede saber si hay actividad o no. Ese yo creo que es un elemento que hace que haya mucha gente que respecto a la radiactividad tenga una reserva total y le tenga miedo. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Le paso la palabra a Amalia, a ver si es capaz ahora de... Somos capaces de que bueno, cuando quieras puedes pulsar. Ahora. No se te oye. No se te oye. Lo lamento, Amalia, pero es que hay varias personas que han pedido la palabra. Entonces, casi lo paso a Eloy Sánchez, que también parece ser tiene interés y tiene cierta prisa. Luis, Eloy Sánchez o a quién. Luis Sánchez. Luis Sánchez. Me parece que soy yo, ¿verdad? Sí. Me oyen, ¿verdad? Muchas gracias. Perdón por la iluminación tan deficiente que tengo en esta esquina. Quería preguntar sobre un asunto que siempre me confunde, y es la medida de la radiactividad y las unidades que se usan para ello. Hemos visto en la presentación el uso de sieverts, Curie, becquerels, y sé que se usan de forma distinta por motivos distintos, pero francamente ahora mismo no me aclaro. ¿Me podría explicar brevemente el uso de las distintas unidades? Tu confusión con las unidades no es única, es una confusión general. Por eso, cuando se intenta hacer una charla explicativa que, digamos, llegue más o menos directamente a la gente, no se suelen utilizar esas unidades, sino que se habla de unidad básica de radiación. Una unidad básica de radiación sería
1 milisievert año, que es la unidad mínima que se recibe por vía natural. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo cuando he dicho ¿cuánta radiación induce un TAC? No he dicho, o una mamografía, no he dicho tantos milisieverts o tantos... he dicho equivalente a 7 años de radiación natural. Sí. ¿Me entiendes? Porque Sí, sí. Lo único fácil de entender es lo que es el becquerelio. El becquerelio es una desintegración por segundo. Es decir, que un elemento radiactivo que tiene una actividad de un becquerelio de un becquerelio es que emite cada segundo un fotón gamma. A partir de ahí ya hay una relación entre sievert, microsievert. El caso se complica con lo que le he explicado a Gabriel Ocejo. Si yo tengo que hablar de daño posible de una irradiación al cuerpo humano, entonces tengo que introducir factores como de tiempo de residencia en el interior del cuerpo humano, etcétera, etcétera. Aparecen otros factores y otras unidades, con lo cual se complica mucho más. Muchas gracias. Sí. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Continúa, por favor. Sí, al principio hablamos de la clasificación de la radiactividad en radiaciones alfa, beta, gamma. Sí. Que hay visiones, por ejemplo, estoy pensando una reacción de deuterio-tritio en un reactor nuclear de fusión que emite neutrones rápidos o muy energéticos. ¿Eso se considera también radioactividad o es solo la consecuencia, por ejemplo, en las paredes del reactor de esos neutrones? Es que ese tipo de radiación no se puede inducir ni por medios naturales ni por medios artificiales. Los neutrones los emiten las radiaciones, las reacciones nucleares en el interior del reactor o las bombas atómicas cuando explotan, evidentemente. Pero fuera de esas situaciones no existen. Muchas gracias. Gracias, Luis. Voy a pasar la palabra a Javier y que se acompañe de su querida esposa Amalia, a ver si somos capaces. Dale, Javier, pulsa esto y que Amalia vaya. Ya le di. Voy a hacer yo la pregunta de Amalia. Amalia lo que quería saber si algún tipo de radiación ionizante podría servir para espacios cerrados en relación con el COVID-19 y sobre todo libros y cosas por el estilo. Bueno, de hecho, la radiación gamma se utiliza mucho para esterilizar material quirúrgico y materiales en general. Es decir, lo mismo que he dicho en los alimentos irradiados, que la radiación mata los parásitos que puedan tener y las bacterias y todo eso, pues efectivamente, claro que existe. Pero imaginemos que se nos ocurre utilizar radiación gamma para eliminar el COVID-19. Pues lo eliminaríamos sin ninguna duda, pero mataríamos a la persona sin ninguna duda también. Es decir, que no adelantaríamos gran cosa. Pero sí, los bichos son, les afecta totalmente la radiación, igual que a los humanos. Entre los bichos que menos les afecta la radiación están las cucarachas. Y que muchas veces hay autores que dicen pues que en el caso de una guerra nuclear probablemente en el mundo quedarían las cucarachas y algún bicho más raro de ese tipo. Lo moriríamos todos, pero las cucarachas seguirían ahí. Nadie sabe por qué. Muy bien. Gracias, Vicente. Ahora le tocaría realmente a Eloy, me has colado un poco, pero si queréis ya termino yo. No, ya metidos en palabra, acaba tú, remata tú, Javier. Sí, yo era un poco en relación con lo que ha comentado Vicente de la aprensión al riesgo, del riesgo cero, etcétera, y sobre todo en relación pues, con las aplicaciones médicas e incluso en la alimentación. Esto va cambiando muy deprisa y lo que antes era admisible en cuanto a riesgo o incluso se pensaba que no tenía ningún riesgo, ahora se mide de otra forma y es muy posible que mañana tengamos unos límites más estrictos. Yo he vivido en propia carne y además creo que lo comenté una vez con Vicente, que yo trabajé en los años 60 en una empresa que hacía pararrayos radiactivos y en los 70 hubo que quitarlos porque aquello era peligrosísimo.
aparte de esas aplicaciones de pararrayos, pues también en la industria para eliminar la electricidad estática en tejidos y demás. Ese era un poco el comentario, Vicente. Bueno, yo también me alegro de tu pregunta porque me da pie para añadir algo que hay tantas cosas que se podrían decir que no acabaríamos nunca. Pero el caso de los pararrayos radiactivos que has citado. La operación de retirada de pararrayos radiactivos en España fue una operación política. Si los pararrayos radiactivos, en el sitio donde estaban, en las azoteas, que es donde están los pararrayos, no tenían prácticamente ningún riesgo para la población. Entonces, ¿por qué se quitaron? Pues porque los ecologistas, los antinucleares, empezaron a dar la lata con los pararrayos radiactivos y que eran muy peligrosos y patatín patatán, y entonces el gobierno se apuntó el tanto de decir, bueno, pues vamos a retirarlos. Que además, al principio quisieron cobrar un dinero por retirar los pararrayos radiactivos. Claro, nadie estaba dispuesto a pagar un dinero para retirar el pararrayos de su casa, ¿eh? Pero en cuanto dijo Enresa que ella asumía el coste, pues ala, fuera todos los pararrayos radiactivos. Y nos gastamos un dineral en algo que era innecesario, porque no era un riesgo real. De hecho, yo recuerdo en esa época, en una visita que hice a Saclay, al centro nuclear francés, y estábamos en el periodo previo de si se quitaban o no se quitaban. Y yo les pregunté ahí a los técnicos, ¿y ustedes qué hacen con los pararrayos radiactivos? Y digo, los pararrayos radiactivos, pues dejarlos en su sitio. Y digo, ¿pero ustedes no los consideran peligrosos? Y digo, de ninguna manera. Y si de vez en cuando alguien derriba una casa que tenía un pararrayo radiactivo y tal, y nos lo traen aquí, pues metemos el pararrayo radiactivo en uno de los bidones de hormigón en el que inmovilizamos los residuos y Santa Pascua, no nos calentamos la cabeza. Gracias, Vicente. Le paso la palabra a Eloy, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Vicente, por la conferencia. Me ha parecido súper interesante y al final ha salido lo que yo decía. Nos has quitado un montón de dudas, pero a mí me ha generado algunas. Ha habido un mapa que nos has presentado de comparación de zonas de más alta dosis de radiación y la de menos dosis, y me ha aparecido en negro una zona que parecía equivalente a todo Castilla y León, que era una zona donde más dosis de radiación teníamos en España. O sea, y luego, por supuesto, unido con las que hemos visto de Irán y tal. ¿Me puedes explicar por qué hay esas zonas naturales, en el caso de España tan extenso como Castilla y León, que tiene mucha más alta radiación que el resto? Pues ya lo he dicho. Ya lo he dicho, porque son zonas fundamentalmente graníticas. Es decir, el granito tiene el granito tiene en su composición una cantidad de uranio y de torio muy grande. Y eso es lo que genera esos niveles de radiación tan altos. ¿Sí? Vale, y es la única razón, no hay otra razón nada más que esa. Solo. La única razón de las variaciones radiológicas, la única razón de las variaciones en cuanto a niveles de radiación natural entre unas zonas y otras es la geología. Las zonas calcáreas, como todo Levante, son las que menos tienen, porque en su composición no tienen prácticamente ningún isótopo radiactivo. En cambio, las graníticas, muchísimo. Y luego hay ya casos excepcionales, pues de rocas de origen volcánico que por circunstancias pues petaron en una zona que acumularon mucha radiación, y esa es la única razón. Muchas gracias, Vicente. Gracias. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención, vuestra participación. Nos hemos excedido 10 minutos del tiempo, pero quiero pensar que la Universidad Popular tiene capacidad sobrada para almacenar este conocimiento que hemos asimilado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias por Bueno, pues yo añado vuestras gracias a todos por haberme aguantado durante este rato.